Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Exploremos juntos cómo el conocimiento y la cultura transforman nuestras vidas. Les recuerdo que este espacio es gracias a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura en Iberoamérica. La innovación financiera se está convirtiendo en un pilar fundamental para allanar el camino hacia la exploración espacial. La Agencia Espacial Estadounidense no solo se enfoca en el desarrollo tecnológico, sino que también busca explorar nuevas vías para atraer recursos que permitan desarrollar tecnología y establecer colonias en la Luna. Our moon. It seems so close in the night sky, but getting there is really hard. But what if there was a way to change that? Only a few nations have successfully landed on the moon. As NASA sends astronauts back to the lunar surface, this time to stay, we will need to send science and technology instruments ahead of time to lay the foundation for human exploration. To make this happen, NASA is helping establish a commercial lunar economy. For the first time ever, there will be commercial delivery services to the moon. We are enabling American companies to send our payloads to the lunar surface for us. These delivery services will expand our capabilities for exploration, radically increasing the amount of science we can achieve. This high-risk, high-reward initiative will invest in and leverage the entrepreneurial spirit of American innovation to launch a commercial lunar marketplace, advancing technology and exploration for all of us. With this never-before-seen streamlined access to the moon, we will be able to make novel measurements and develop technologies that scientists have long wanted to do on the lunar surface. And as this new industry matures, this commercial delivery service for NASA and other customers could expand beyond the moon to other destinations in our solar system. And we can learn to live on another world because we are explorers. La desaparición masiva de abejas, impulsada principalmente por el uso de pesticidas, representa una amenaza alarmante para la biodiversidad y la agricultura a nivel mundial. En respuesta a esta crisis, investigadores colombianos han dado un paso adelante, patentando una fórmula innovadora diseñada para proteger a los pequeños polinizadores. Las abejas del mundo ahora tienen una esperanza para sobrevivir a los plaguicidas. Investigadores de la Universidad de Rosario en Colombia patentaron una fórmula que protege a las abejas y a otros polinizadores de la exposición a estos químicos. La fórmula fue creada a base de flavonoides, compuestos con propiedades protectoras, antioxidantes y antiinflamatorias en los humanos. Además, tiene potencial de proteger a 20.000 especies de abejas en todo el mundo. De las abejas que primero alimentamos con nuestros suplementos y después de eso las enfrentamos contra los insecticidas. Y son estas justamente las que nos dicen, las que nos hablan de esa protección. Un 35% de las especies de insectos en el mundo está en riesgo de extinguirse, principalmente por el uso de plaguicidas para la agricultura a gran escala. Los neuropesticidas afectan el sistema nervioso de las abejas, que sufren dificultades para orientarse, recordar y aprender. Por ello, no logran identificar a las flores o no recuerdan cómo llegar a la colmena. Que nos abre la puerta a muchísima investigación y nos permite también la alianza con la industria justamente para hacer la transferencia de esta investigación hacia los usuarios para poder impactar a los apicultores, a los agricultores y en general a la sociedad. Polinizadores como las abejas son fundamentales para la preservación del medio ambiente e incluso para la agricultura, pues su existencia aumenta la productividad de sembradíos. La Universidad de Arizona en Estados Unidos y la Universidad Javeriana de Colombia también participaron en la investigación, cuyos resultados fueron publicados en el Journal of Experimental Biology en 2022. Llega la primavera y con ella el renacer de la naturaleza en todo su esplendor.
Durante esta estación que llega ahora al hemisferio norte, los días se alargan, las temperaturas se suavizan y una diversidad de plantas y árboles se adornan con flores, marcando el inicio de ciclos vitales. Nada mejor que un ambiente cálido y colorido cuando la naturaleza florece y nos hace sentir alegres o románticos. Así es como se describe a la primavera. De seguro en esta estación del año te da mucha sed y hambre por el sol que nos acompaña durante todo el día, pero no te preocupes, que en estas fechas abundan las frutas y verduras para que no te deshidrates y alimentes lo mejor posible. La mesa se llena de colores con frutas como piña, papaya y sandía, y la playa se convierte en el viaje anhelado. Los animales no se quedan atrás, aprovechan la estación para despertar del periodo de hibernación, disfrutar de nueva vegetación y algunas especies para reproducirse. Ten cuidado con los insectos y aves que por el calor o la lluvia disfrutan el clima para aletear, posarse en cualquier parte y si te descuidas, provocarte picaduras. Así que no olvides cargar con tu agua a todos lados en esta temporada tan calurosa. Ante el creciente desafío del calentamiento global, la necesidad de desarrollar técnicas alternativas para capturar el CO2 de la atmósfera se ha vuelto más crucial que nunca. Desde métodos de bioenergía con captura y almacenamiento de carbono hasta tecnologías de captura directa del aire, estas alternativas representan una esperanza en la lucha por un planeta más saludable. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero no será suficiente para limitar el aumento de las temperaturas a 1,5 grados centígrados, el objetivo del Acuerdo de París. Según expertos de la ONU, es necesario utilizar técnicas para eliminar dióxido de carbono o CO2 del aire. Hay una decena de técnicas, como la plantación de árboles que absorben CO2 y la fertilización del océano para aumentar la capacidad del fitoplancton de absorber CO2, pero la que más interés despierta es la captura directa de CO2 en el aire para transformarlo en roca, también conocida como eliminación de dióxido de carbono o CDR. El principio es aspirar aire con un ventilador. El aire pasa por un filtro que, gracias a procesos químicos, atrapa el CO2. Luego, el aire purificado se expulsa por la parte trasera del ventilador. El filtro se calienta para recuperar el CO2. Disuelto en agua, el CO2 se inyecta en rocas a entre 800 y 2000 metros de profundidad. En contacto con los elementos contenidos en la roca, el gas se mineraliza en menos de 2 años, proceso que cuando ocurre naturalmente demora cientos de miles de años. Aunque teóricamente los CDR pueden instalarse en cualquier lugar, por ahora esta técnica tiene importantes limitaciones. Debe ubicarse cerca de recursos hídricos, consume mucha energía y para que no contamine debe utilizar energías renovables. Las capacidades actuales están subdimensionadas. La cantidad total de CO2 capturado con CDR se mide en miles de toneladas. Se tendrán que capturar miles de millones de toneladas en 30 años, lo que implica una quintuplicación de su capacidad de producción. La muy baja concentración de CO2 en el aire obliga a tratar grandes cantidades de aire, lo que aumenta el costo de este proceso. El carrizo, especie invasora de crecimiento agresivo, representa una amenaza significativa para la biodiversidad de los humedales en Durango, México. Su rápida expansión y habilidad para dominar ecosistemas completos resultan en el desplazamiento de especies nativas, alterando hábitats y comprometiendo a la supervivencia de la flora y fauna locales. ¿Qué soluciones existen para ello? Los humedales en las más de 17.000 hectáreas como el río Nazas que atraviesa el Cañón de Fernández en Durango, México, están amenazados por una especie exótica que pone en peligro la biodiversidad de esta zona, el carrizo, una especie exótica e invasora. Ante esta problemática, la Energética Iberdrola México ha lanzado un programa de control de la mano de la comunidad y de autoridades locales para actuar ante las implicaciones dañinas que esto ha generado, como detener el flujo del agua. Así lo explica Miguel Ángel Puente, jefe del Departamento de Administración del Cañón de Fernández. Lo más grave
por así decirlo, del tema del carrizo, del tema de esta especie, es que pues, es una especie exótica, no es especie propia del ecosistema, lo que ocasiona el desplazamiento de las especies que sí son endémicas, que sí corresponden al ecosistema, y en ese caso pues sí corresponde un peligro para la subsistencia y la sobrevivencia de las especies. A través del programa de control, los habitantes de las comunidades aprovechan el carrizo para elaborar artesanías e incluso bardas y muebles con este material. La iniciativa medioambiental de Iberdrola está vigente desde 2019 y hasta el momento ha logrado el control de 16.190 metros cuadrados de carrizo en las poblaciones de Santa Anita y Nuevo Gracero, y estima que al término de este año se puedan controlar 13.000 metros cuadrados adicionales. Para este 2023, la energética española de la mano de Pronatura Noreste buscará profundizar en capacitaciones para la conservación de especies endémicas y el intercambio de experiencias con guardaparques de la Reserva de la Biosfera de Mapimí. Es muy importante justo el que haya un sentido de pertenencia por parte de la comunidad, justo como pues para este tema de la conservación, que haya como un seguimiento y que ellos sean partícipes, porque al final es un proyecto a largo plazo, a más de 5 años, y la idea es que... Señaló Erika Fernández de la Fundación Iberdrola. Esta no es la única actividad que realizarán en el año, puesto que recientemente Iberdrola y un grupo de brigadistas de la compañía y la comunidad llevaron a cabo acciones de reforestación al plantar alrededor de 500 árboles. El Cañón de Fernández fue declarado Área Natural Protegida en 2004 y el programa de la Fundación Iberdrola estima una inversión de $315.789 hasta 2024, con la que impulsa la protección de al menos 580 especies de fauna y flora. Está usted viendo el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Lo invitamos a que se una a nuestros canales de WhatsApp y Telegram. Regresamos en unos momentos. En respuesta al creciente desafío del cambio climático, se hace cada vez más urgente desarrollar medios de transporte de mercancías que sean respetuosos con el medio ambiente. En este escenario destaca un innovador buque de carga procedente de China que se posiciona como un pionero gracias a su diseño que integra tecnologías limpias y eficientes. Un buque de carga RoRo, acrónimo de Roll-On, Roll-Off, de gas natural licuado GNL, partió de Shanghái en su viaje inaugural a Europa el miércoles, transportando alrededor de 5.000 automóviles de marcas autóctonas chinas y algo de maquinaria de construcción. El buque, que mide 200 metros de eslora y 38 metros de manga y tiene capacidad para transportar 7.600 coches, es el mayor buque RoRo de energías limpias en términos de capacidad de carga en el que han invertido y construido los astilleros chinos. El diseño de doble combustible permite que el buque sea propulsado por gas natural licuado, combustóleo con bajo contenido de azufre o el tradicional diésel ligero, lo que ayuda a reducir las emisiones de carbono del buque en aproximadamente un 30% en comparación con los tradicionales buques RoRo que transportan automóviles, dijo Jin Shi, director general de SAIC Anji Logistics, compañía limitada. Con información de la oficina en Shanghái, China, Noticias Xinhua. La conservación de la Antártida, un continente de excepcional belleza y biodiversidad, es una prioridad global en la que el turismo, la educación y la investigación científica juegan roles fundamentales. Mediante programas responsables y educativos, los países encargados de la gestión de este territorio deben comprometerse en la defensa de su preservación. El cambio climático, la cuestión del turismo y la biodiversidad son los puntos claves para el futuro ambiental de la Antártida, afirmó recientemente el secretario ejecutivo de la Secretaría del Tratado Antártico, ATS por sus siglas en inglés, Albert Lluveras Bonava. El experto de nacionalidad uruguaya fue designado en el cargo durante la 40ª reunión consultiva del Tratado Antártico. Desde esta posición prestamos apoyo a las reuniones del Tratado Antártico que administran el continente antártico, y en esas reuniones
establecemos a través de los países cuáles son las prioridades para administrar el continente antártico y cómo se debe hacer. El experto enfatizó en la importancia de que se avance en la protección del medio ambiente antártico en cuanto a la responsabilidad por el daño ambiental, ya que todavía algunos países que son parte del tratado no la aprobaron en su legislación interna, así como en los seguros para las actividades no gubernamentales. Los países que lo integran han decidido que las implicancias de los efectos del cambio climático, el impacto del turismo, la necesidad de la cooperación para una mejor cooperación científica, el libre intercambio de información, sean importantes para ayudar a la comunidad internacional a través de la educación y la difusión, comprender la importancia de la Antártida en el sistema climático mundial, ambiental. El experto destacó también la importancia de que las decisiones sobre la Antártida estén basadas en la mejor ciencia disponible. Lluveras Bonava insistió en que la Antártida es muy importante, por lo que instó a que el público conozca más sobre ella para inspirar a los países pertinentes a tener políticas relevantes en la materia. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua. La Catedral de Notre Dame, situada en el corazón de París, destaca como un emblema del arte gótico, cautivando a visitantes de todo el mundo con su diseño e historia. Tras el devastador incendio del 15 de abril de 2019, se anticipa finalizar su restauración para 2024, momento en el cual este edificio excepcional volverá a brillar en todo su esplendor. La construcción de la Catedral de Notre Dame en París comenzó en 1163 y la estructura básica se terminó en 1345, con una superficie de 6.000 metros cuadrados, 127 metros de largo, 40 de ancho y 33 de alto. Fue hasta mediados del siglo XIII el monumento religioso más grande del mundo occidental. Obra maestra de la arquitectura gótica, fue construido en forma de cruz para reflejar el orden divino. Las características arquitectónicas y la innovación técnica permitieron construir edificios cada vez más altos. Se dispusieron arcos apuntados en las puertas y se utilizaron bóvedas de crucería cada vez más altas gracias a los arbotantes, un soporte construido contra los muros exteriores. Para alcanzar estas grandes alturas, los constructores inventaron sierras hidráulicas para cortar los bloques de piedra y dispositivos de elevación como la llamada jaula de ardilla, que permitía a un solo hombre elevar 600 kilogramos de altura sobre el andamio. Gracias a estas técnicas fue posible realizar grandes huecos en las paredes que albergaban vitrales mucho mayores de lo que era posible en la Edad Media. Para proteger la piedra de la lluvia, se colocaron gárgolas al final de los canalones inclinadas hacia el vacío. El bosque, apodo de la estructura de madera de Notre Dame, era una impresionante maraña de vigas de roble. En la construcción del siglo XIII se utilizaron alrededor de 1.000 árboles. Antes del incendio de abril de 2019, el bosque era considerado una obra maestra por su complejidad técnica y su excepcional estado de conservación. Por falta de arcilla para las tejas, el techo se hizo de plomo, pesa 210 toneladas. Ya en el siglo XII había un órgano en Notre Dame, pero el instrumento que sobrevivió al incendio de 2019 data del siglo XV. Con casi 12 millones de visitantes al año, Notre Dame era el monumento más visitado de Europa antes del incendio. La catedral será restaurada de forma idéntica y las obras deberían estar terminadas a fines de 2024. Createi, el distinguido certamen internacional de proyectos audiovisuales, celebra una vez más la creatividad y la innovación en la divulgación de la ciencia y la cultura. Este evento invita a creadores de toda Iberoamérica a presentar sus obras que exploran nuevos horizontes en el conocimiento humano a través del lente audiovisual. Createi, el certamen audiovisual iberoamericano de divulgación cultural y científica, ya plenamente consolidado,
llega su cuarta edición premiando la creatividad e innovación de las producciones audiovisuales iberoamericanas estrenadas o dadas a conocer en 2023. Los principales objetivos del certamen son actuar de referente cultural y social para promocionar a los creativos y profesionales de la industria audiovisual iberoamericana y fomentar la calidad y el rigor de la comunicación científica y cultural. La participación es gratuita y los relatos premiados tendrán una dotación económica inicial y la opción de ser multidifundidos por las principales ventanas del espacio audiovisual iberoamericano. Las categorías de esta cuarta edición de CreaTI darán prioridad a la comunicación educativa, científica y cultural y a aquellos programas procedentes de canales nacionales, regionales o universitarios que divulgan la ciencia y la cultura. El acceso a la convocatoria se podrá realizar tanto desde corporaciones o medios audiovisuales de comunicación pública como por profesionales independientes iberoamericanos. El plazo de recepción de obras se abrirá el 24 de enero de 2024 y terminará el 31 de marzo de 2024. La creación reciente de una réplica del coloso del emperador Constantino, emblemática figura de la antigüedad de la cual solo quedan vestigios, ha revitalizado el interés por el arte y la historia. Este proyecto no solo rinde homenaje a la ingeniería y el arte romanos, sino que también abre una ventana hacia una comprensión más profunda de la era constantiniana. Una empresa madrileña replica el coloso del emperador Constantino. Gracias a una impresora 3D se ha podido reconstruir y presentar este martes al público en Roma. Los restos de esta figura de 13 metros se encuentran en los museos capitolinos. Adam Lowe, director de Factum Foundation for Digital Technology y responsable de la réplica, asegura que este proyecto es el resultado de años de trabajo y un importante ejercicio de investigación, comunicación y colaboración con las entidades involucradas. Esta entidad sin ánimo de lucro fue la encargada de la construcción. La réplica está hecha de una estructura metálica recubierta de una capa de resinas y poliuretano mezclada con polvo de mármol. El brazo derecho con el codo, la cabeza, la rodilla derecha, la mano derecha, 2 pies y una pieza del pecho son lo único que quedó del coloso original del siglo IV después de Cristo. Esta portentosa obra, que se podrá visitar de forma indefinida en la Villa Caffarelli, ya se expuso en Milán en la sede de la Fundación Prada, quien financia el proyecto. Muchas gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de su plataforma hagan posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página noticiasnsc.com y a seguirnos en nuestras redes sociales. Somos @NSC Iberoamérica. La próxima emisión, más información científica y cultural.